Muy buenas tardes para todos. Un gusto tener esta posibilidad, digamos, de reflexionar en este Congreso de Filosofía Cristiana del Paraguay, ¿verdad? Es un gusto, un placer. No sé si me escuchan bien, espero que sí. Así que Perfectamente. sin más el redondeo, ¿verdad? Vamos al grano, como se suele decir, en honor al tiempo y al de ustedes, ¿verdad? Ya Víctor nos menciona el tema que de alguna manera quiero reflexionar, un acercamiento al concepto de persona en Jacques Maritain, ¿verdad? Este término de persona de alguna manera ya es común, ¿verdad? Pero ¿qué implica, ¿verdad? El ser persona, ¿verdad? ¿De dónde viene esto? ¿Qué significa, verdad? Y otra pregunta que de alguna manera también intentaré reflexionar es cuáles son los aspectos constituyentes del ser humano, ¿verdad? ¿Será que el ser humano es como dicen los sabios antiguos, ¿verdad? Diferentes filósofos como Platón, después como Descartes, Rousseau, Maquiavelo y todo esto que menciona justamente Jacques Maritain. ¿Será que estos tienen razón al decir de alguna manera que en el hombre existe como una especie de división, como dos seres que de alguna manera cohabitan en un ser, en un ente de alguna manera? O en realidad es como lo dice Jacques Maritain, ¿verdad? Que es un todo, ¿verdad? Y que no hay división en el ser humano y que este sería un relato de falso, ¿verdad? Que de alguna manera ha causado mucha confusión en más de 20 a 30 siglos, dice él, ¿verdad? Entonces, lo que intentaría hacer en este momento es adentrarnos un poco en el ámbito antropológico para intentar responder de alguna manera, al menos en lo fundamental, en lo básico, a este misterio que sigue siendo el hombre. Voy a analizar para ello la unidad esencial del concepto de persona, así como sus constituyentes formales, individualidad y espiritualidad, que desembocarán en una proposición de dignificación de lo humano en cuanto tal, aspectos que son irreductibles a la mera constatación física de las características del hombre, o solo a sus aspectos psicológicos, por importante que sean estas, y que requiere, por tanto, un develamiento mayor en la línea de explicar la estructura fundamental del ser humano. Y esto sería básicamente lo que intentaré hacer en este momento, ¿verdad? De ver, ¿será que nosotros existe una división, ¿verdad? Una juxtaposición de dos seres, ¿verdad? Y que esa violencia interna que tenemos a veces de no saber hacia dónde apuntamos, de esta pelea interna que a veces tenemos, ¿será que esto es a causa de que en el ser humano en realidad existe como dije ya, ¿verdad? Como dos entes que no se entienden, que no se llevan, ¿verdad? Y que en realidad en el hombre el cuerpo y el espíritu en realidad no deberían de estar juntos, pero lo están y por eso existe como una pelea, ¿verdad? Entonces, definido el ser humano como persona, nos basaremos en ello para afirmar el fundamento propio de la sociedad que es la misma persona humana y su necesidad de expansividad y perfeccionamiento con los otros. Este segundo aspecto se proyectará y se refundirá en el horizonte tan importante contemporáneo que es la conquista de la libertad. La persona es fuente de libertad, dice Maritain, fundamento de lo social y sentido de la historia. Creo que el pensamiento de Jacques Maritain es una notable contribución intelectual y reflexiva de esta verdad que lenta, fatigosa y dolorosamente intenta imponerse en la realidad histórica humana. Pero antes de adentrarnos a las profundidades de este pensamiento, vamos a conocer un poco quién es él, ¿verdad? Maritain nace en París en el año 1882, fallece en Toulouse, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero lo pronuncio literalmente, en el año 1973. Es un filósofo francés
uno de los más destacados defensores del neotomismo, a partir del cual se propuso edificar una metafísica cristiana, a la que denominó filosofía de la inteligencia y del existir. Estudió en la Sorbona durante los años en el curso de los cuales imperaba el cientismo, una doctrina filosófica que básicamente dice, ¿verdad?, que todo lo que sea palpable, todo lo que sea empírico es lo que vale como verdad. Se licenció en letras y en ciencias naturales. Agregado de filosofía en el año 1905, consiguió una beca mediante la cual pudo cursar 2 años de estudio biológico con Hans Drientz en Heidelberg. Por aquel entonces contó entre sus amistades a celebridades famosos en ese momento, y conoció en ese momento también a una joven hebrea rusa llamada Raisa, diminutivo de Raquel, con la cual se casó. Esta se convirtió realmente para Maritain en un pilar, ¿verdad?, en su vida y colaboradora del filósofo. Su vida ha llegado a confundirse con la del marido por la integridad, de alguna manera, por la relación que tenía. De familia protestante, ¿verdad?, que posteriormente se convierte al catolicismo en el 11 de junio de 1906. No quiero adentrarme más en este punto. Creo que esto ya es un panorama, digamos, bueno de su biografía. Y quisiera iniciar realmente con este pasaje, digamos, de uno de sus textos, Tres Reformadores, de Maritain, que dice: el hombre es persona y obra dándose a sí mismo sus propios fines, un universo en sí mismo, un microcosmos que en su existencia precaria y amenazada en el seno del universo material, posee no obstante más alta densidad ontológica que todo ese universo. Básicamente lo que nos dice ya en este texto es que el ser humano es superior a todo lo que pueda componer a lo que nosotros llamamos este planeta Tierra, ¿verdad? Además, dice, siguiendo en este mismo texto de Tres Reformadores, un libro recomendadísimo para leer. Tuve la posibilidad ya de leer una sola vez, pero por tanta claridad y sencillez que tiene a la hora de transmitir sus ideas, es muy recomendable su lectura. Uno de sus primeros libros, dice él, confunde dos cosas que la sabiduría antigua había distinguido. Confunde la individualidad con la personalidad, ¿verdad? Y este es un atraso para él de más de 30 siglos, dice, en la cual el hombre siempre se entendió mal, tuvo conciencia errónea de sí mismo, creyendo de alguna manera, ¿verdad?, a través de los supuestos educadores, como él dice, ¿verdad?, de que en el hombre hay una cierta división, oposición entre sus partes. Y esto ha acarreado que toda la historia, de alguna manera, llevó a un atraso, ¿verdad?, en la comprensión, en la conciencia de sí mismo. Y esto ha causado en la sociedad una constante confusión, porque el hombre creyó que en él esas violencias, esas luchas internas, se debe a causa de que en él existe como dos seres, el de la carne y del espíritu. Y que estos no se llevan, entonces lo que tenemos que hacer, y esto lo escuchamos hasta el día de hoy, tenemos que reprimir lo carnal y darle importancia a lo espiritual. Eso es lo que escuchamos normalmente, ¿verdad? Es un pensamiento bastante realista, dice algunos comentaristas, con respecto a este tema. Entonces, ¿qué es propiamente el individuo? ¿Qué constituye su peculiaridad? Dice Maritain, la individualidad se opone al estado de universalidad, en que las cosas están en el espíritu.
y designa el estado concreto de unidad o de indivisión necesaria para existir, merced al cual toda la naturaleza existente o capaz de existir se pone en la existencia como distinta de los demás seres. La individualidad implica una unidad concreta, indivisa, y que remite a la capacidad de diferenciarse entre los seres, diferencia que acontece efectivamente en la existencia. Siguiendo este razonamiento, ¿verdad?, del hombre, cada hombre es una unidad en sí mismo y por ello, siendo individuo, posee esa capacidad de diferenciarse y separarse de los demás existentes, incluso de los iguales a él. Entonces, ¿dónde radica la individualidad? Tanto en el hombre como en los demás seres corporales, en el átomo, en la molécula, en la planta, en el animal. La individualidad tiene por raíz ontológica primaria a la materia. ¿Qué es lo que a nosotros nos une de alguna manera con las otras especies que cohabitan en este planeta? Es, diría Maritain, o dice, es la materia. La raíz que constata Maritain es, como él mismo precisa, primaria, es decir, no es la única, pues en el caso del ser humano, la otra innecesaria raíz ontológica que constituye de alguna manera lo que es ser humano, implica la individualidad humana, es la espiritual o la espiritualidad, en el que el hombre sea espíritu. Entonces, ya encontramos dos aspectos constituyentes del ser humano. Por un lado, la individualidad material, que de alguna manera nos une con la realidad exterior a nosotros, con las otras especies que cohabitan esta realidad. Entonces, pero también hay otra individualidad, dice él. Esta es la individualidad espiritual. Hasta este momento parecía que existe todavía una dualidad de alguna manera, ¿verdad? Pero él siempre está recalcando este punto. No es que están separadas, ¿verdad?, o opuestas entre sí. Esta es una unidad. Son partes, pero partes en el sentido de que de alguna manera es una constitución, es lo que nos constituye, nuestra estructura, digamos, nuestro sistema, por decirlo así, pero no son opuestas entre sí. Confirma esta realidad la siguiente cita, la que aclara el tema de la individualidad. Individualidad, no individuación. La individuación por la materia es una condición exclusivamente propia de las cosas corporales. Nuestra individualidad es debida a la materia y al espíritu. Por decirlo así, la individualidad de las cosas, de las otras especies, del pájaro, de los animales, ¿ya?, es netamente material y determinada de alguna manera, cerrada. En cambio, en el hombre no existe, es diferente la individualidad. Porque esta no solo se compone de aspectos netamente materiales, sino también hay otra individualidad de que de alguna manera le abre al otro, en primer lugar, a la bondad del otro, y lo abre también a lo trascendente. Y eso lo hace totalmente diferente a los demás seres que existen, ¿verdad? Nuestra individualidad es debida a la materia y al espíritu. Nuestra individuación solo a la materia. Y por ello podemos hablar con propiedad de individualidad material en cuanto estamos individuados, separados y distintos en el plano material con respecto a los demás seres materiales. Hasta esta individualidad material ya implica en sí una separación, ¿verdad?, de las otras especies y en la misma especie humana, por decirlo así. Todos tenemos narices, ojos, oídos, pero cada uno tiene una particularidad otra vez que nos hace diferente entre nosotros mismos. Pedro no es igual a Pablo. Son diferentes a la vez, hasta en el aspecto constitutivo en lo material. La individualidad material
y por lo tanto la corporeidad de los seres materiales, incluido el hombre, a tener por raíz o base ontológica la materia, poseerá tanto sus cualidades como sus debilidades. De ello se desprenderá la siguiente innecesaria precisión, ¿verdad? Si bien la individualidad material proporciona al ser humano una cierta unidad metafísica, es una unidad débil, dice, pues merced a las leyes naturales de la materia, que evidentemente se cumplen en el hombre, esta tiende a disgregarse, disgregando con ello al mismo ser humano. Una unidad mayor, más perfecta e integradora, que proviene del espíritu, es capaz de superar esta debilidad. Ciertamente él dice, ¿verdad? Reconoce la importancia de la individualidad material. Y con esto él ya se diferencia, digamos, de muchos filósofos, de muchos pensadores en la historia que de alguna manera denominaron la materia como algo malo, pecaminoso, ¿verdad? Para el ser humano, y de la cual tenía que de alguna manera desprenderse. Él dice que la individualidad material es algo bueno. Las pasiones, digamos, todo lo que compone nuestro ser, nuestra individualidad material, él dice que es bueno, pero es débil. Entonces, acá el término fundamental que él introduce, ¿verdad? Direccionamiento, ¿verdad? A la individualidad material de alguna manera se le tiene que orientar hacia la individualidad espiritual. Esa complementación, por decirlo así, él no utiliza este término de complementariedad, pero él dice que de alguna manera apoyada en esto, ¿verdad? Es donde el ser humano verdaderamente, plenamente se hace persona. Y ahí, el término persona de ahí quiere decir unidad, básicamente, una totalidad, un relacionamiento perfecto en el hombre de sus partes, que no están ontológicamente separados, sino que esta orientación, ahí, ese es el término que él utiliza bastante. Hay que orientar. Y en este punto, él dice, se han equivocado muchos filósofos. En este punto, en esta línea, digamos, de alguna manera, muchos se equivocaron y creyeron que en el hombre existe, como ya dije varias veces ya, una cierta división. Y esto nosotros los experimentamos hasta el día de hoy, ¿verdad? De alguna manera creyendo, luchando a veces contra nuestras pulsiones, contra nuestra pasión, de creyendo que eso es malo. Y él dice, esto no es malo. El problema no está ahí. Malo será, dice él, si se le orienta mal. Cuando una de estas partes de nuestras individualidades, digamos, se le orienta mal. Cuando se le coloca en un lugar en el cual él no debe de estar. Cuando se prioriza, digamos, las pasiones, cuando se prioriza, no sé, en un caso más extremo, el sexo, por decirlo así. Cuando estas cosas, de alguna manera, cuando se priorice estas cosas, se le está direccionando mal. Y tendrá un camino corto a recorrer. Y creará problemas en el interior psicológico, porque él dice también que esto va a repercutir psicológicamente en la persona. Además, va a repercutir de alguna manera también negativamente en la sociedad, creando seres humanos de alguna manera que no tienen una orientación correcta, ¿verdad? Y ahí, de ahí la confusión, ¿verdad? De individualidad con personalidad. Personalidad disfrazada de individualidad. Diciendo, esto es una clase de persona nomás, pero en realidad es un problema psicológico que tiene. Este problema psicológico se debe a que orientó mal una parte de su individualidad. Esto es lo que nos diría básicamente Jacques Maritain, ¿verdad? Individualidad y personalidad, por tanto, no son dos realidades distintas, sino dos aspectos de una misma realidad, el ser humano. Y para mayor abundamiento, anotemos lo que afirma otro comentarista,
Moreno dice, ¿verdad? El hombre es su esencial unidad, y por un aspecto de su ser, una persona, y por otro es un individuo. Lo que hay que resaltar es la unidad subyacente en la realidad metafísica que define al hombre, pues es un mismo y único ser el que reúne en sí esas dos características fundamentales. Entonces, cabría la pregunta, ¿cuál es el origen de estos dos aspectos, verdad? Lo que estábamos diciendo. Dice Maritain, todo yo soy individuo en razón de lo que poseo por la naturaleza, y todo entero persona por lo que me viene del espíritu. El origen es el carácter dual, más no dualista. Como diría un profesor mío, ¿verdad? En un momento, ¿verdad? Atiendan bien esta palabra, ¿verdad? El origen es el carácter dual. Ciertamente hay un carácter dual en el hombre, pero no dualista. Dualista quiere decir que son separadas, ¿verdad? Y dual no quiere decir esto del ser humano, es decir, no separado en dos cosas o realidades. La individualidad radica en este primer sentido en la naturaleza material del hombre. Mi mismo yo es un yo corpóreo que incluye a la materia y no es un sujeto espiritual o puramente inmaterial. El cuerpo es una parte esencial del hombre. Ya ven ustedes cómo él, digamos, enaltece de alguna manera también la parte corpórea, material del ser humano. No condena esto, ¿verdad? Hasta esta realidad de condenación de lo material se dio mucho hasta en el cristianismo, ¿verdad? Existe siempre ese relato, ¿verdad? De los monjes que a la hora de que iban a almorzar o comer, se flagelaban de alguna manera, ¿verdad? Porque vamos a darle de comer a este animal que es el cuerpo de alguna manera, ¿verdad? Siempre existió esa y hasta ahora a veces nosotros a veces seguimos condenando, digamos, nuestras partes constitutivas, lo que de alguna manera es nuestra corporeidad, ¿verdad? Lo que nos hace existir, es lo que me posibilita de alguna manera verle ahora a Víctor o a ustedes, ¿verdad? Porque no existe un ser inmaterial, ¿verdad? O el otro aspecto. Es por eso que los dos se complementan totalmente, y por eso son uno. El cuerpo es una parte esencial del hombre, dice Maritain. Por eso podemos afirmar que se es individuo porque se existe materialmente y se es más plenamente individuo en el caso del ser humano porque somos espíritu. Individualidad espiritual, el cual completa la diferencia que implica la individualidad material. Es decir, el espíritu termina de individualizar al hombre. Entonces somos personas en cuanto somos espíritu y cuerpo. No solo espíritu. Decíamos que se es persona en virtud de la espiritualidad. Entonces, ciertamente pareciera ser que hay un tipo de jerarquización, digamos, en nuestra estructura en la cual el que debe llevar de alguna manera el timón es la individualidad espiritual. Y ciertamente puede ser así, pero no es nada también sin el aspecto corporal o material del ser humano. Es por eso que él dice, en resumen, de que la individualidad material debe apoyarse siempre en la individualidad espiritual, porque la individualidad espiritual es lo que planifica su ser, por decirlo así. Es lo que nos planifica a nosotros y lo que nos abre en la búsqueda de la verdad a lo trascendente. Según Maritain, estamos ante una forma equivocada de ver y comprender la individualidad que se dio en la historia, ¿verdad? En este caso por parte de la modernidad actualmente, lo que nos lleva irremisiblemente al tema del individualismo, ¿verdad? Para entender
por qué la modernidad de alguna manera entiende mal al ser humano, hay que analizar de alguna manera la historia de cómo se comprendió al ser humano. Y él constata de que en el hombre, que los diferentes pensadores históricos siempre comprendieron mal este punto, creyendo que en el hombre de alguna manera existía una cierta división, ¿verdad? Entonces, él se pregunta, ¿qué es el individualismo moderno? Y dice, una equivocación, la exaltación de la individualidad disfrazada en personalidad y el envejecimiento correlativo de la personalidad verdadera. ¿Qué es lo que hizo? Los dos extremos. Existieron lo que de alguna manera priorizaron y absolutizaron de alguna manera la individualidad espiritual y otros que de alguna manera priorizaron lo que es la individualidad material. O hicieron una pelea innecesaria entre las dos. Esta equivocada visión, que es un sesgo que permanece hasta nuestros días, impide constatar lo valioso que se juega al interior de la humanidad y cada uno de los integrantes de ella, pues esta lucha del ser humano consigo mismo es propia de su naturaleza. Imagínense lo que dice acá. Esa violencia interior que tenemos, él dice que es natural. Si es natural, lógicamente es buena. ¿Por qué es buena? Sentido común. Analicémonos nosotros nomás para sacar esta conclusión, ¿verdad? Siempre que tenemos esa violencia en sí mismo, él dice, ¿verdad? En nosotros tendemos a solucionar esto. En esa solución de esto, ¿verdad? Nos damos cuenta de los valores que tenemos. De los valores que tenemos, ¿verdad? De poder dialogar, de llegar a una solución, de la libertad, de la verdad. Todo esto salieron gracias a que existe de alguna manera esta violencia interior en el hombre. Y de ahí lo fundamental entonces en él, ¿verdad? No existe esto, todas estas cosas que de alguna manera se malentendió. Él dice que, como valga la redundancia, es un malentendido, una confusión que se dio siempre. Entonces, el hombre es para él un total, ¿verdad? Un solo ser. Y el término persona justamente quiere decir esto, ¿verdad? Una totalidad, una planificación. No hay en el hombre una división. No hay en el hombre una juxtaposición de dos seres, ¿verdad? Que cohabita pero sin que no se entienden. El ser humano es uno. Y hay que verlo, eso, con esto concluyo, y hay que verlo siempre al hombre desde este punto, desde esta perspectiva de unidad. No podemos, ¿verdad?, analizar al hombre siempre desde un aspecto nomás. Siempre se le tiene que mirar en su totalidad, desde esta visión de totalidad al ser humano. No podemos analizar solo su aspecto psicológico y quedarnos, o su parte racional, y no tener en cuenta sus emociones, la parte afectiva. Hay que verlo siempre desde su totalidad. Y o más aún, todavía más general todavía, tener en cuenta todas sus creencias, culturas, su religión, todo, siempre. A esto él caería al fin y al cabo, ¿verdad? Al hombre siempre se le tiene que ver desde este aspecto de unidad, de totalidad, porque no existe en él división o violencia, digamos, en cuanto a que sus partes no se llevan, ¿verdad? Sino que es una totalidad en sí. Esto sería básicamente, a grandes rasgos, lo que pude de alguna manera sacar como conclusión de lo que investigué con respecto al concepto de persona en Jacques Maritain.